Santiago 2 plantea la posibilidad de una fe auténtica. Y este pasaje en particular que vamos a ver en esta ocasión es de extrema importancia. Créeme que yo le doy las gracias al Señor de que tú estás aquí esta mañana, porque si estás aquí esta mañana es porque Dios tiene algo para ti. Y te pido que saques tus antenas porque lo que vamos a ver es tremendo, es tremendo. Vamos a hablar de lo que Santiago nos plantea. La semana pasada hablábamos de que la fe auténtica no es clasista. Ahora Santiago va a plantear la realidad de los cristianos nominales. Cristianos nominales son aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. Y te digo que están en cada uno, ¿verdad? Que en cada iglesia, en cada entorno cristiano. No todo el que se dice ser cristiano verdaderamente lo es. De hecho, aquí entre nosotros, hoy en la mañana, tenemos algunos que todo el mundo diría que es cristiano. Vienes a la iglesia, te llamas cristiano. Si tú tuvieras que llenar una encuesta sobre tu fe, una encuesta social sobre tu fe, llega alguien del censo y te dice cuál es su religión, tú dirías que eres o cristiano evangélico, o quizás nos visitas y eres cristiano católico, y entonces dirías yo soy cristiano, ¿verdad? Yo sigo a Cristo, soy un seguidor de Cristo. Pero 80% de los salvadoreños dice esto. 80% dice ser cristiano evangélico, cristiano católico. Y si tú examinas la realidad de nuestro país, no hay tal evidencia como, no hay tal consecuencia como 80%, 8 de cada 10 salvadoreños diciendo, viviendo una vida cristiana. Si lo extrapolas a nivel global, es igual. Dicen las estadísticas que 31% de todos los habitantes del planeta se llaman cristianos. Son cristianos de algún tipo. Un tercio casi del planeta son cristianos. Casi un cuarto son musulmanes, y tú tienes otros ahí de otras religiones. Pero cuando examinas la vida de este mundo no hay cristianismo verdadero. Porque muchísimos del 31% de todo el planeta y muchísimos del 80% son cristianos nominales. Son cristianos de nombre, pero de práctica no lo son. A mí me gusta la definición de cristianismo nominal que da un señor de apellido Puget. Él dice, un cristiano nominal es un individuo que no participa regularmente de la vida eclesial ni cultural. Eso es lo que se llamaba antes un cristiano de las 3 partidas: bautismo, boda y entierro. Tú sabes, ¿verdad? Tenía 3 partidas: la partida del bautismo, la de la boda y la del entierro, ¿verdad? Y iba a la iglesia en esas 3 ocasiones. En el caso de los evangélicos, puede que haya sido bautizado incluso de adulto y se haya casado delante de la iglesia, y probablemente cuando muera tendrá un culto fúnebre evangélico. Si ese es tu caso y tú eres un cristiano nominal, el día que tú mueras vamos a tener un culto. Ahí vamos a llegar los hermanos y vamos a decir, el hermano murió, ¿verdad? La hermana murió, el Señor lo tiene en la gloria. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, Juan capítulo 14, y toda la gente va a decir, ya está en un mejor lugar, pero tú vas a estar en el infierno. Porque un cristiano nominal es su destino, el infierno. Dice que es cristiano, pero no lo es. Este señor Puget sigue diciendo, se pueden encontrar evangélicos nominales también en la iglesia. Son personas que se consideran cristianas y lo son también para los otros. Pero le faltan 3 cosas importantes: la convicción de que Jesucristo es su Señor, una presencia regular en los cultos y una participación positiva en las actividades cristianas como la evangelización. Para este señor Puigvert, él dice, sí, es que no vienen a todos los cultos y es que no salen a evangelizar. Si tú eres más bíblico, vas a encontrar que Santiago también plantea 3 evidencias del cristianismo nominal. No son estas 3 que él plantea. Él plantea 3 totalmente diferentes. Y es que ya en el tiempo en que se escribió la Biblia había un problema con cristianismo nominal. Había muchos cristianos nominales. Pablo dice que en los postreros días, dice 2 Timoteo capítulo 3, dice, van a ver, dice, también debes saber esto, que en los postreros días van a haber tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos que tendrán, dice, después de dar una serie de elementos ahí que les identifica, tendrán apariencia de piedad. Van a parecer cristianos, la gente va a decir que son cristianos, van a tener camisas de cristianos, ¿verdad? Van a tener un puentecito en el carro, en la calcomanía del carro, pero al ver la piedad
con su vida van a negar la eficacia de piedad. Es el Señor Jesús el que dice en Apocalipsis capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, lo que vamos a ver hoy es de trascendental importancia. Por eso yo te decía hace un ratito, le doy gracias a Dios que estás acá. Quizás va a ser el único culto que vas a venir en el año, pero vale la pena. Esto vale la pena, porque de esto podría depender tu condición eterna. Vamos a ver cómo Santiago establece que uno debe tener la capacidad de comprobar que la fe es auténtica. La fe verdadera no se ve, no puedes palpar la fe, pero las evidencias de la fe tienen que estar presentes. Y yo te pido por eso que saques tus antenas y que salgas de aquí con la convicción de que puedes probar tu fe, o que salgas con la convicción de que no tienes una relación genuina con Dios. Aunque hayas sido evangélico toda la vida, tus papás fueron evangélicos, tus abuelos eran evangélicos y tú viniste a la iglesia desde tempranito, te trajeron temprano en la vida, pasaste por la escuela dominical, te bautizaste por la presión de los demás de bautizarse, pero tú sabes en el fondo que no hay algunas evidencias, no hay algunos elementos que deberían estar presentes. Santiago nos hace el favor de decirnos que la fe se comprueba por hechos concretos. Fíjate, eso va a decir, la fe se comprueba por hechos concretos. Y yo quisiera esta mañana hacer algo con todo el corazón. Lo voy a decir a veces cuando estoy aconsejando o estamos aconsejando junto con mi esposa. Yo digo a algunos al escuchar el problema, ¿verdad? Les digo, miren, y hago un ademán. Algunos de ustedes me han escuchado decir, miren, permiso para hablar con libertad, mi capitán. Les digo, y entonces la gente, sí, ok, hable con libertad. Yo quiero pedirte permiso para hablar con libertad, porque lo que vas a escuchar es incómodo, es muy incómodo, pero es muy necesario. Esta es la clase de cosas que debemos considerar de vez en cuando, porque los resultados son demasiado terribles. Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cómo es la forma en que nosotros debemos o podemos comprobar nuestra fe? ¿Cómo puedes tú genuinamente decir que eres cristiano y comprobarlo? Esa es la pregunta que estamos haciéndonos esta mañana. Y la respuesta que da Santiago comienza en el versículo 14. Dice: hermanos míos, igual que lo que vimos la semana pasada respecto del clasismo, este es el tipo de enseñanzas, el tipo de contenido que no lleves a un lugar donde no hay creyentes verdaderos, porque les va a sorprender. Este pasaje dice: les hablo a ustedes que son hermanos, o que se dicen que son hermanos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Vas a ver el contraste. No es que tenga fe, es que dice que tiene fe. El problema aquí es que alguien se llama cristiano, anuncia a todo el mundo que es cristiano, la gente reconoce que es cristiano porque él ha dicho que es cristiano, se ha bautizado, levantó la mano, lo que sea la forma de manifestar la fe, pero dice, esta persona tiene fe, dice que tiene fe y no tiene obras. O sea, ¿de qué sirve ese tipo de fe? Y entonces hace la pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Los analistas del idioma griego, los estudiosos del idioma griego, dicen que este pasaje se podría traducir como: ¿podrá tal fe salvarle? Esa fe que no tiene obras, esa fe que no se manifiesta en hechos concretos, ¿será esa el tipo de fe que salva? Y yo te he dicho en otras ocasiones que cuando tú encuentres la palabra salvación, tengas cuidado de no siempre creer que habla de salvación de infierno o salvación de cielo. Pero en este caso está hablando de la salvación en la eternidad. Está diciendo, es posible que una persona que dice que tiene fe, que manifiesta delante de todo el mundo que es cristiano, pero no tiene las obras que deben acompañar la fe, ¿será que esa fe que él dice que tiene le va a salvar el alma? Y la respuesta que vas a encontrar es no. Esa fe no salva el alma. Esa fe está vacía, va a decir, está hueca. Ok, entonces ¿cuáles son las obras? Y Santiago va a presentar 3. Quizás hay más, pero él se remite a 3 que son básicas, elementales. La primera es lo que llamaríamos de manera social, no tanto cristianamente, como solidaridad.
La primera parte dice, hey, si alguno dice que tiene fe y no es solidario para con los hermanos que están necesitados, esta persona no tiene fe, dice el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, qué bien, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago empieza, va a decirnos más con dos ejemplos del Antiguo Testamento en unos instantes, pero él empieza diciendo que la prueba más práctica de tu fe es la solidaridad con aquellos hermanos que están pasando por un proceso difícil económicamente. Estoy persuadido que está conectado con lo que aprendimos la semana pasada. Entró un hermano en una condición paupérrima, ¿te acuerdas? Definimos la palabra pobre, la palabra en griego es tocho parche, ¿verdad? Y tú probablemente lo recuerdas. Y dijimos es que está en la parte más difícil. Dice, ok, tú ves a uno de estos que está pasando por un momento difícil económicamente y te haces el desentendido. ¿Será esto fe verdadera? Dice. Y la respuesta de Santiago es no es fe verdadera. Y va a entrar en este debate de fe y obras. Fe y obras, que a algunos les inquieta, les confunde. Yo no estoy de acuerdo con Calvino en un montón de cosas, si tú te gusta la teología, pero a mí me gusta una frase que él dijo. Él dijo que es la fe sola la que justifica, dijo. Pero la fe que justifica nunca está sola. Solo la fe es la que justifica, la que te salva es la única fe. Dice Santiago, hey, si la fe que tienes es apática a las necesidades de las otras personas, entonces hay un problema de que tu cristianismo no es genuino, tu fe no es verdadera. Este es un problema que existía en aquel tiempo. Ven al libro de Mateo capítulo 7. Déjame recordarte algunos aspectos más elementales, más básicos del cristianismo. Este es el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 hablando, está dando el sermón del monte. Y él dice su famosa frase en Mateo capítulo 7 versículo 20 que todo el mundo recuerda. Dice en Mateo 7:20, dice, por sus frutos, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Todo el mundo recuerda esto. Pero inmediatamente explica cuáles son esos frutos. Y él razona, argumenta algo que va a suceder en la eternidad. Él dice en el versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo aquel que dice, yo pertenezco al movimiento de Jesucristo y Él es mi Señor, y canta a veces como cantamos, ¿verdad? No todos los que están en esto van a entrar al cielo verdaderamente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, o sea, no predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No tuvimos nosotros todas estas manifestaciones religiosas que pertenecen a aquellos que son cristianos genuinos. No cantábamos en la iglesia, no veníamos a los cultos, no participábamos de las actividades de la congregación, no sabíamos hablar los versículos bíblicos, ¿verdad? Y no teníamos en nuestras radios sintonizadas a las estaciones cristianas. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Versículo 21. Y entonces les declararé. ¿Qué dice? ¿Sabes qué dice Jesús? Dice, mira, honestamente, tú y yo no nos conocemos. No nos conocemos. O sea, tú puedes haber pasado por todas las cosas religiosas, pero conocimiento genuino conmigo no hay. Nunca los conocí. Y la forma de verlo es, apartados de mí, dice, hacedores de maldad. Ok, habiendo entendido esto, Santiago dice, hay algunos así entre nosotros que van a llegar al cielo, que yo lo decía más temprano, ¿verdad? Van a tener un culto fúnebre, cristianismo, y van a abrir los ojos al otro lugar, y ahí el Señor va a decir, allá te están haciendo un culto, pero honestamente tú y yo no nos conocemos. No tengo por qué dejarte entrar acá. Terrible, terrible. ¿Cómo se evidencia?
Bueno, Santiago dice, ves a una persona en extrema necesidad. ¿Sabes cómo lo dice? Si estás conmigo en Santiago capítulo 2, dice, una persona desnuda, así dice, desnuda. Está hablando de la necesidad extrema. Dice, si hay un hermano que tú ves que está desnudo y que tiene necesidad del mantenimiento de cada día, no está pidiéndote resolver los problemas de todos, está pidiéndote únicamente resolver los problemas de aquellos que están pasando por una necesidad extrema. Y dice el libro de Timoteo, 1 Timoteo 6, que sustento y abrigo es esa necesidad extrema. Sustento y abrigo son 4 cosas. Sustento es comida y medicinas. Abrigo es ropa y techo. Ropa y techo. Y aquí todos tenemos las 4 cosas. O sea, yo por lo menos veo la ropa, ¿verdad? La ropa. Y yo me imagino que tienes tus medicinas compradas. La inmensa mayoría, si no todos los que estamos aquí, dormimos anoche en un techo, debajo de un techo, ¿verdad? Quizás no es el techo que tú quisieras, pero tenías un techo. Y yo veo las evidencias de la comida, ¿verdad? Desde acá. O sea, yo puedo decirte, tú tienes las 4 realidades. Y dice Santiago, pero hay algunos que no las tienen. Y tú te estás haciendo el desentendido. Me gusta lo que dice Steve. Tú sabes que Steve guarda una lista de los dichos salvadoreños. Y probablemente lo has escuchado. Él usa muy bien los dichos salvadoreños. Dice que el dicho para el cual más sinónimos hay es hacerse el desentendido, ¿verdad? Decimos que nos hacemos el loco, el mareado, el mariachi, el de los panes, la del fresco, la de las pupusas, ¿verdad? El suizo, ¿verdad? Y nos hacemos otras cosas que mejor así que quede, ¿verdad? Pero uno dice, qué tremendo, porque esa cultura salvadoreña la importamos dentro del cristianismo. Vemos a un hermano en extrema necesidad y nos hacemos los desentendidos. Y pensamos que es lo normal, que es lo correcto. Dice Santiago, no, eso no es lo normal. Lo normal es que tú ves a una persona en necesidad, especialmente un hermano o una hermana. Fíjate que aquí es una de estas ocasiones en las cuales la Biblia es bien específica y no es lenguaje inclusivo. No es hermano y hermana, abogado y abogada, doctor y doctora. No está hablando de eso. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del Nuevo Testamento, las mujeres eran vistas como algo de segunda categoría. Y Santiago está asegurándose de que el creyente no vaya a dejar a una mujer en necesidad fuera de ser atendida. Dice, si tú ves a un hermano o a una hermana, por eso tú tienes pasajes como Gálatas capítulo 3 que dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, son iguales. No hay esclavo ni libre, son iguales. No hay varón ni mujer, son iguales. Eso es lo que está diciendo. La hermana no la vas a dejar fuera. Pero si tú la ves o lo ves a él con una circunstancia compleja y no haces nada, ¿cómo dice que eres cristiano? La fe es nominal, es puramente nominal. Juan lo dijo de otra forma. Primera de Juan capítulo 3 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, por el amor de Dios está diciendo, ¿cómo te vas a llamar cristiano y ante una circunstancia tan elemental como ver una persona en necesidad te vas a hacer el desentendido? Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, no digamos que somos cristianos de los dientes para afuera, de la boca para afuera, pero amemos de hecho y en verdad. O sea, que esto se lleve a la práctica. Entonces yo te desafío, porque si tú tienes una actitud que es lamentablemente en nuestro país la actitud de los cristianos de clase media en particular. Nosotros tenemos una actitud a veces donde alguien está pasando por una necesidad y lo que le sacamos es todo el lenguaje evangélico, ¿verdad? Aquí dice en Santiago capítulo 2, dice, alguno de vosotros le dice en versículo 16, id en paz, calentaos y saciaos. O sea, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Yo te veo en una circunstancia difícil, que Dios te bendiga. Mira, estoy orando por ti, que la lluvia de gracia caiga sobre ti, ¿verdad? Porque eres un redimido del Señor y que el Señor se glorifique con todo su poder de una manera milagrosa. Yo declaro que vas a estar bien y no haces nada. Hombre, no sos cristiano, no te engañes, no sos cristiano. Es inconsecuencia. Inconsecuente es quien actúa contradiciendo sus propias ideas o creencias.
Es el que dice que es seguidor de Jesús, pero sus actos no reflejan voy a utilizar una palabra que ya no usamos entre cristianos evangélicos, la hemos sacado del vocabulario. No tiene caridad. No hay caridad. Todo es para mí. Si me sobra algo es para mí. Y no quiero pensar en la necesidad de otro, porque, hermano, yo no soy laguna para mantener lagartos, hermano, ¿verdad? Entonces, no quiero esto. Mira, que tus acciones siempre respalden lo que dices. Ahora, pero quiere decir que si yo digo que tengo fe y no tengo obras, pero yo siempre he pensado, Julio, que la salvación es por la fe, no es por las obras. Estás autoengañado. Estás jugando con palabras. Santiago dice en el versículo 18, dice, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabes? Va a decir, la fe no se ve, no puedes mostrarle una onza de fe, pero puedes mostrar las evidencias de la fe. La fe es como el viento, no puedes ver el viento, pero puedes verla. Cuando sopla el viento, tú puedes ver la evidencia del viento. La fe es como las ondas de los teléfonos celulares. O sea, tú no puedes ver, pero este cuarto está lleno de ondas de teléfonos celulares. Y cuando te suena el celular, puedes ver la evidencia de los teléfonos, de las ondas. La fe es como la electricidad, no puedes ver la electricidad. Pero yo te animo a que vayas a meter tus dedos a un tomacorriente y vas a ver que la electricidad sí existe, o sea, sí está. Es igual la fe. Tú deberías ser capaz de tomar tu vida y conectarla al tomacorriente y que se encendiera la luz. Porque si tú conectas una lámpara y no se enciende, tú dices, el foco está quemado o no hay electricidad. Es lo mismo. Tú conectas tu vida y no hay obras. No hay fe. Eso no existe, dice. Pero Julio, pero lo que lo salva a uno es la fe, ¿verdad? Versículo 18. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Resolvamos esto de una vez para siempre, porque algunos tienen un conflicto con esto. Somos salvos por la fe. La fe no se ve. La fe, algunos pueden dar la definición, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción profunda. Y tú dices, ¿en qué pones la fe? La pongo en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue a la cruz, Él siendo Dios derramó su sangre por nuestros pecados, porque tú y yo somos malos, somos profundamente malos. El libro de Romanos capítulo 3, en un argumento que te voy a presentar la conclusión en unos instantes, dice, todos aquí somos malos, sin excepción. Mira a la persona que tienes a la par, mírala por favor. Es malo, mala. Mírame a mí que estoy aquí adelante, soy malo. Somos malos todos. Todos entonces necesitábamos un Salvador. Jesús, siendo Dios, se hace hombre, nace en la tierra de la Virgen María, ¿verdad? Ella le da luz y entonces él vive una vida perfecta, sin pecado, y va a la cruz y muere por nosotros. Y Él derrama su sangre para pagar por nuestros pecados, de forma que los que ponemos nuestra fe en Él, no los que decimos que hemos puesto nuestra fe en Él, sino los que ponemos nuestra fe en Él, somos salvos. La fe nos salva, no nos salvan las obras. Nadie puede ser lo suficientemente bueno para deshacer las obras malas que hace. Nadie, sin excepción. Por eso Pablo en Romanos capítulo 3 concluye. Él dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y algunos cristianos evangélicos se agarran de esto y dicen, ya vio Julio, uno no tiene que hacer nada, o sea, lo único que tienes que tener es fe. Y todavía decimos, mire el ladrón en la cruz, él estaba ahí en la cruz, ¿verdad? Y le dijo, volvió a ver a Jesús y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él se fue al cielo y no hizo nunca obras. Entonces la fe es lo que le salvó. Por supuesto que la fe le salvó. La fe es lo único que salva. Pero si ese ladrón en la cruz hubiera bajado, habría de hacer obras. Porque la fe que salva, obra. Siempre. Pablo en el argumento en Gálatas dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Qué dice? Entonces, si tu fe no tiene obras, no tienes fe. Es muy simple. Pero yo digo que tengo fe, pero esa fe no funciona. Esa fe está muerta.
Tienes una fe intelectual. Conoces todo, porque no te he dicho nada que no conozcas, especialmente si eres un cristiano nominal. Todo lo que te he dicho lo conoces. Jesús murió por nosotros, somos pecadores, hay cielo e infierno, la única salida es la fe, pero está aquí en la mente. Entonces, ¿sabes qué dice Santiago? Dice Santiago capítulo 2, dice en el versículo 19: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen mentalmente. Jesús está llegando a la región de Gadara con sus discípulos y se aparece ante él un endemoniado. ¿Te acuerdas? El famoso endemoniado gadareno. Y dice que se le acerca y le dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, creo que me fui donde no era, cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este es un endemoniado. Toda su doctrina es muy buena. Toda su doctrina es muy buena. Algunos dicen, o sea que, ¿verdad que lo que es importante tener buena doctrina? Es importantísimo, pero el diablo tiene buena doctrina. Se acerca, se arrodilla y le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que te atormentes, que no me atormentes. Su fe estaba aquí, pero no estaba aquí. Algunos aquí presentes solo tienen la fe de un demonio, un reconocimiento mental de Jesús. Puedes explicar el evangelio, pero no tienes fe. Hay un problema con cristianismo nominal. Es incómodo, pero es cierto. Yo te pido que abras tu mente y tomes una decisión. Aquí estamos hablando de cosas simples, de algo tan simple como la solidaridad. Si la próxima vez que viene alguien, y yo oro, fíjate, yo estaba orando ayer: Señor, mándanos esta semana una oportunidad de toparnos con alguien que tiene una necesidad, porque esa es la manera en que vamos a saber. Si tú ves a un hermano que en necesidad extrema, no te hagas el desentendido. Y si te haces el desentendido, no te llames hermano, porque es lo que está haciendo Santiago. Yo oro que el Señor traiga a alguien esta semana. Ahora, la semana pasada se me acerca Arely Hernández. Arely está aquí. Ella es la líder del ministerio de AMA. Y entonces se me acerca la semana pasada. AMA, para ti que estás, quizás estás nuevo en la iglesia, es uno de nuestros ministerios que se llama Amor Manifestado en Ayuda, AMA. Y nació hace años, precisamente hace casi 20 años, para que practicáramos Santiago capítulo 2. O sea, nadie entre nosotros debería estar pasando por una circunstancia de miseria. Y AMA, a través de los años, recoge dinero de nosotros. O sea, es dinero de nosotros, no es dinero que viene fuera del país, es dinero de nosotros, de nuestras ofrendas, un poquitito de nuestras ofrendas y sopa de patas y todo esto que tú ves que los hermanos hacen para recoger plata, porque queremos ayudar a las personas que están necesitadas. Entonces viene Arely y me dice: fíjate que tenemos un caso en particular. Y ya me cuenta una historia tremenda de un hermano de nosotros aquí en la iglesia que tiene una circunstancia que me dicen: nosotros como AMA no podemos atacarlo porque es tan grande que se tragaría todo el presupuesto o una buena parte de nuestro presupuesto. Y es un hermano, él se llama Karim, algunos le conocen, Karim Castillo. Y yo quiero aterrizar esto en algo práctico, porque aquí alguien puede decir que, ay, sí, bendigamos hermano, no, algo práctico. Karim Castillo fue atropellado hace unas 3 semanas. Él iba en su moto y lo atropellaron y lo quebraron. No es Caleb que está quebrado aquí también, sino que es Karim que está quebrado. Él es llevado a un hospital de San Salvador, que no te quiero decir cuál hospital Sacamil es, ¿verdad? Pero es llevado al hospital y entonces lo reciben y le dicen: usted tiene seriamente dañada la rodilla, ¿verdad? Desarmada la rodilla y tiene quebrado la tibia y el peroné.
completamente. Entonces tienen que operarlo, pero no tenemos insumos. No hay insumos. Entonces lo ponen en una cama y lo tienen. La semana pasada habían pasado 15 días en el hospital esperando ser operado. Y mientras tanto está quebrado. Y algo hay que hacer. No, todavía me decían, si eso suelda, si el proceso termina soldando, entonces va a haber que quebrarlo otra vez para operarlo cuando haya insumos. ¿Y qué hacemos para mientras? Pues nada, porque no podemos llevar insumos al hospital porque es una larga historia. El hospital no quiere permitir esto. La historia es larga, es terrible. Pero entonces decimos, ¿y cuánto valen los insumos? Como $650, $700. Además, a Karim lo despidieron después de que le atropellaron, entonces no tiene dónde salir a vivir, no tiene comida, no tiene nada. Es un hermano de nosotros, lo has visto por ahí. Le cuesta sonreír a él. Si ustedes conocen a Karim saben de quién estoy hablando. Pero una circunstancia difícil. Y está ahí. ¿Qué dice la Biblia? Podemos hacer dos cosas. Podemos hacernos los locos y decir que el Señor bendiga a Karim, ¿verdad? Voy a orar por él, hermano. ¿Cómo se llama? Lo voy a anotar, ¿verdad? ¿Y con qué se escribe Karim? ¿Con K o con A, ¿verdad? O con C. Porque voy a orar por él, que el Señor lo bendiga. O podemos hacer algo. Ahora, no vamos a recoger una ofrenda, porque creo que no funciona así. Pero si quieres una forma práctica de hacer algo, aquí hay una forma práctica. O sea, pero yo no tengo $600, pero quizás tienes $10. Y al final del culto dice, yo no voy a tomarme un café de doble moca descafeinado con leche de soya y todo lo demás, que vale $5, ¿verdad? Y lo voy a dar para este hermano. O puedes decir, ¿sabe qué? A mí no me importa. Son dos opciones. Y yo pedí a Arely por eso que al final, si tú quieres decir yo ser parte de esto, habla con Arely. Ahí hay un WhatsApp también, ¿verdad? Si tú dices yo quiero ser parte, escríbele a Arely y le dice yo quiero ser parte, yo quiero echar una mano de alguna manera. Arely está con una camisa que es difícil de perder, ¿verdad? Color verde limón. Entonces dice yo quiero hacer algo. Porque hablar de ser cristiano y no llevarlo a la práctica no tiene sentido. No todo el que dice ser cristiano verdaderamente lo es. Dice Santiago, versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, hombre vacío, es como un guante. Es como un guante. Yo iba a traer un guante, se me olvidó. Es como, ¿ahí tienes un guante? Ah, tienes un guante, ok. Yo sabía que mi esposa iba a recoger el guante, no se lo dijera. Es que yo le dije temprano, voy a usar un guante. Ajá. Préstame un guante. Okay. Este es un guante. Es un guante. Un guante tiene forma de mano. Tiene 5 dedos, ¿verdad? Tiene, si tú lo ves, un guante tiene el tamaño de una mano. Tiene el tamaño de una mano. Un guante como estos, ¿verdad? Pero puedes agarrar algo con este guante. O sea, si yo quiero agarrar mi Biblia, ¿puedo agarrar mi Biblia con este guante? ¿Qué necesita el guante? ¿Qué necesita? Necesita que le echemos una mano, ¿verdad? Entonces me voy a poner la mano. Ahí tienes un guante. Pero ahora este guante funciona. Ahora este guante puede ir y agarrar lo que sea, porque tiene algo adentro que le da consistencia. Es igual la fe. La fe es el guante. La fe es el guante. Parece, tiene las dimensiones, pero no funciona si no tiene una mano adentro, si no tiene las obras. Muchos aquí tienen el guante, o dicen que tienen el guante, pero no tienen las obras. La fe sin obras no sirve. Esa fe no sirve, no funciona y no salva. Algunos no tienen fe, simple y sencillamente. Pero dice
Dice, me siento como Michael Jackson. No me la voy a quitar. Acabo de pensar, lo voy a dejar, pero después dije no va a ser que después haga el moonwalk aquí enfrente de ustedes. Versículo 21. O sea, solidaridad. Eso es todo lo que tengo que tener. No, dice. Y va a contar dos historias del Antiguo Testamento. Las dos historias son relativamente conocidas, entonces no voy a ir a los pasajes del Antiguo Testamento, te las voy a narrar para ti que es nuevo. Dice, versículo 21. Va a hablar de Abraham. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago está diciendo, las obras comprueban la fe. Una de estas obras es la solidaridad. Pero otra obra básica en el cristianismo es la disposición al sacrificio. Y cuenta la historia de Abraham, o les recuerda la historia de Abraham, y les va a decir, la prueba más lógica de tu fe es precisamente la disposición a tu sacrificio, esta disposición a que algo pase. Y lo hace por medio de dos preguntas. Él hace dos preguntas. La primera pregunta para algunos es sorprendente la respuesta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y la respuesta es sorprendente, no fue justificado. ¿Qué es eso? ¿Quién es Abraham? Te recuerdo la historia. En Génesis capítulo 15, Abraham recibe una promesa de parte de Dios. Vas a tener un hijo. Él tiene el deseo de tener un hijo, pero tiene un problema. Realmente tiene dos problemas. Él tiene 75 años en ese momento, su esposa tiene 65 y es estéril. Y no puede tener hijos. Entonces dice, yo quiero tener un hijo. Y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Vas a ver, te voy a dar un hijo. Y pasan 25 años casi, 24 años y pico, y él no tiene hijo, pero Abraham sigue pensando, Dios me va a dar un hijo, Dios me va a dar un hijo. Y la fe es tremenda, la fe de Abraham es tremenda, porque él cree que a los 100 años Dios le va a dar un hijo, y lo va a dar por medio de su esposa que tiene 90 años y es estéril. Hermanas que están aquí, ¿te puedes imaginar estar embarazada a los 90 años? Lo que sería arrugadita de todos lados menos de la panza, pienso yo siempre, ¿verdad? Qué terrible. Pero viene Abraham y dice, yo creo. No dice que cree cuando ofrece al hijo, dice que cree antes. Te dije Génesis capítulo 15 si estás tomando notas, pero busca conmigo Romanos capítulo 4, perdón. Ese pasaje sí te lo voy a leer, porque es el que explica lo que estamos estudiando. Romanos capítulo 4 explica de Abraham, este hombre que tiene la fe, tiene la capacidad de creer en Dios. Es esta fe que nosotros tenemos que poner en Jesús. Él la pone en la promesa que Dios le ha dado, y dice, versículo 16 en la parte final habla de Abraham, el cual es padre de todos los que tenemos fe, ¿verdad? Como está escrito, dice el versículo 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, él creyó en Dios, que tiene la capacidad de decir cosas que todavía no han existido, y la persona cree que van a existir porque Dios lo dice. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza, una de las frases más tremendas de la Escritura. Cuando ya no había ninguna esperanza de tener un hijo, porque era viejo y su esposa también era una anciana y no podía dar a luz, él tuvo la esperanza, dice. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Si tienes 99 años, tu cuerpo está como muerto, casi como muerto. Y dice, yo me veo viejito, pero veo que Dios es más grande. Yo creo que Dios puede. Y dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, porque él creyó esto cuando se le fue dada la promesa, en Génesis 15, también su fe, ¿qué dice? O sea, la fe que le fue contada por justicia fue cuando él creyó que Dios le iba a dar un hijo. Pero dice la Biblia que después de 40 años de esa primera promesa, pasan 25 antes que el hijo nazca. Y luego cuando el hijo tiene
14, 15 años. Un día Abraham es probado, dice Hebreos capítulo 11. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Porque un día viene Dios y le dice: mira, Abraham, mira, tu hijo, el que esperaste durante 25 años, que tuviste cuando ya tenía 100, ahora que ya tiene 115 por ahí, mátalo. No, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Mátalo, ofrecémelo. No, Señor, y la descendencia, tú haceme caso, hijo, sacrificalo. Y dice: y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Sabes qué fue lo tremendo de Abraham? Él tuvo fe cuando Dios le dijo: te voy a dar un hijo, pero sacrificó su esperanza delante de Dios cuando Dios se lo pidió. Esa fue la prueba. Esa es la prueba. La prueba de la fe verdadera es la disposición al sacrificio. O sea, la fe verdadera es solidaria, pero la fe verdadera está dispuesta a sacrificarse. Sí, o sea que si Dios me pide que sacrifique a mi hijo, no te lo va a pedir, no te preocupes. No eres Abraham. Y algunos aquí quizás quisieran sacrificar, algunas aquí quisieran sacrificar al esposo, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Pero no te va a pedir eso. Él te pide cosas más sencillas. Él te pide que sacrifiques tus sueños a veces. O te pide que sacrifiques que te bautices. Cosas simples como eso, o que diezmes. No, pero que eso que Dios me pide, no, porque Dios está para darme a mí. O sea, el cristianismo ahora, Dios está para darme a mí. O sea, Señor, dame, bendecime, entregame, pero no me pidas nada, porque si me pedís algo, así ya no juego. Demasiada presión, me voy de la iglesia porque muchos me presionan. Es que no sos creyente, hombre. Pues no sos cristiano. Porque la fe genuina está dispuesta a sacrificarse. No cuestiona a Dios. La segunda pregunta de ese pasaje dice: ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sí, él tenía fe, pero la fe maduró cuando Dios le pidió que se sacrificara y él dijo: está bien, Señor, yo lo hago. Y lo hizo en Génesis capítulo 22. Fíjate, no lo hizo en Génesis 15. Génesis 15 sucede 40 años después. Él es probado. Después de esos 40 años, él dice: de plano, la forma lógica, si Dios me dio mi hijo y me lo pide de regreso, Él me lo puede devolver, no hay ningún problema. Él estuvo dispuesto a sacrificar lo que fuera, como es el rasgo verdadero de un creyente genuino. Un creyente que nunca quiere sacrificar nada al Señor no es creyente. Porque la forma lógica de adorar a Dios, y lo hemos visto en otras ocasiones en Romanos capítulo 12, el versículo 1 dice, en la parte final de ese pasaje, es el culto racional, la manera lógica de adorar a Dios cuando nosotros nos ofrecemos por completo. Pero un cristianismo como el de ahora, que es un cristianismo que ante cualquier circunstancia donde Dios le pide algo dice: no. Eso es cristianismo nominal, eso no es cristianismo verdadero. Entonces dice Santiago: ni son solidarios, ni tampoco están dispuestos al sacrificio, pero dicen que son cristianos. No son cristianos. Si es tu caso, no eres. Perdón, hermano, yo te dije hace un ratito, incómodo pedir permiso para decirlo. Pero si tú tienes un tipo de cristianismo que nunca es solidario, nunca sacrifica nada para el Señor, te estás engañando. No sos cristiano. No sos cristiano. Sos cristiano nominal, pero no tenés una relación con el Señor. Pasaron años, porque dice que Él es llamado amigo de Dios, dice en Santiago capítulo 2, en el versículo 23, se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto pasó en 2 de Crónicas capítulo 20, unos 1000 años después.
Y pasó en Isaías capítulo 41, unos 1200 años después. Es el tiempo clave aquí. No es que yo hago una profesión de fe y a propósito, nadie se va al cielo por una profesión de fe. Nadie se va al cielo por orar. Uno va al cielo por fe. Fe en Jesús que murió por nosotros. Y esa fe se prueba con obras. Si las obras no existen, la fe no existe. Y las obras son simples. Algo como solidaridad y algo como disposición al sacrificio. El día de hoy, no todo el que se dice ser cristiano verdaderamente lo es. Cuenta una historia más. El asunto no termina aquí. Versículo 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La clave ahí está en dos palabras: ver y solamente. Nosotros necesitamos ver y entender que no es solo la fe. La fe me justifica con Dios. Las obras es lo que comprueba delante de los hombres. Entonces él va a contar una historia de sumisión, fíjate. Y va a contar la historia de Rahab, dice versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera. ¿Quién es una ramera, hermanos? Es una señora que vende ramas. No, ¿verdad? Solo quería ver si estaba despierta. Una ramera es una prostituta, por supuesto. Es una de las historias más tremendas en el Antiguo Testamento. Y Rahab la ramera, dice, esta no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿De qué está hablando? Fíjate, va a hablar de la sumisión de esta mujer, de un cambio de sumisión. La sumisión a Dios, a su soberanía, a sus planes, es una de las muestras más claras de una fe genuina. O sea, una fe genuina se muestra por la solidaridad. Una fe genuina se muestra por esto de decir: Señor, yo sacrifico. Pero una fe genuina se muestra por decir: mi alianza está contigo, Señor. Yo me someto a ti, no me someto al sistema de este mundo. Yo tomo una decisión de decir: tú sos el que vas a mandar ahora, aunque eso me arriesgue. Dios ve esa fe. Dios ve la fe, pero los hombres no pueden ver la fe. Los hombres necesitan ver las obras. Entonces cuenta esta historia de esta mujer y te cuento la historia. No la vamos a ver porque realmente la historia plantea dos sorpresas. Y vamos a ver cómo esta prostituta tiene una fe tremenda. Si esta prostituta pudo tener esa fe, yo puedo garantizarte que cualquiera de nosotros, miembros respetables de una iglesia respetable en este país, deberíamos tener la capacidad de tenerla. O sea, si una prostituta pudo, nosotros deberíamos poder, de plano, si tenemos fe. Si no tenemos fe, no. ¿Qué pasa? La historia está en Josué capítulo 2 y Josué capítulo 6. No tienes que buscarlo, pero por si estás tomando notas. Israel está por invadir Canaán. Es la primera vez que van a entrar para tomar la tierra prometida. Jericó es la primera ciudad que van a tomar. Ahí en Jericó está Rahab. Rahab es la prostituta, una de las prostitutas más reconocidas del pueblo. Tiene su casa, probablemente su negocio en el muro, ahí en el muro. Literalmente su casa está en el muro. Y entonces un día entran los espías de Israel que han llegado a reconocer a Jericó. Y entran, tocan la puerta y él los deja entrar. Y cuando los deja entrar dice: ustedes son israelitas, ¿verdad? Yo he oído de ustedes. Yo he oído del poder del Dios de ustedes. Yo he oído cómo él les abrió el mar rojo. Y yo he oído cómo Él los ayudó del otro lado. Le está luchando con los reyes que están del otro lado del río. Y dice ella, yo quiero pasarme con ustedes. O sea, yo estoy dispuesto a darle la espalda a mi pueblo, que ella es de Jericó, y yo quiero ayudarles. Y entonces los esconde ahí en su casa. En eso llegan los emisarios del rey y le dicen: mira, tú has dejado entrar unos hombres aquí. Sí, le dice, es mi negocio, dice ella, ¿verdad? Y entonces dice: pero unos israelitas. No. Miente ella. No los ha dejado entrar. ¿Estás segura? Sí, yo creo que los vi. Creo que se fueron por allá, le dice. Y entonces cuando los emisarios del rey van, ella va a hablar con los israelitas y les dice: ahora váyanse por allá. Y los hace que ellos puedan escapar. Cuando van hacia afuera, ellos les dicen: mira, lo que has hecho es lo correcto. Esta fe tuya te va a salvar. Colga déjame hablar salvadoreño aquí, ¿verdad? Esta pitilla roja, que si te gusta el vocabulario bíblico, este cordón de grana, ¿verdad? Colgalo en la ventana y te vas a salvar. Y eso pasa.
ella cambia su alianza y dice: yo ya no estoy aliada con los de Jericó, ahora me someto a un nuevo rey, y mi rey ahora es Dios. Y esta mujer, la fe de esta mujer es tremenda. Ella llega a dos lugares que son increíbles. Rahab llega a estar en la genealogía de Jesús, una prostituta extranjera en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1 versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y por supuesto tú sabes que Isaí es el papá de David. Entonces ella está en la merísima genealogía de Jesús, una prostituta. Fíjate qué tremendo. Pero no solo se cuela en la genealogía de Jesús, ella se cuela en la galería de los héroes de la fe. De todos los personajes del Antiguo Testamento, Dios escoge a esta prostituta extranjera y dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¡Qué sorpresa! Porque su fe era palpable, tangible. ¿A cuál iglesia iba Rahab? A ninguna. ¿Y a qué hora recibió a Cristo? No hizo una oración para recibir a Jesús. ¿Y era perfecta? No, mintió. A mucha gente dice: mintió, ¿verdad que eso está malo? Claro que está malo. Pero una prostituta, ¿qué estás esperando? Sí, o sea, a veces somos como exagerados para algunas cosas, ¿verdad? Pero su fe era genuina. Su fe era palpable. Ella decidió: entre someterme al mundo y someterme a Dios, yo me someto a Dios. Y es sorprendente. La segunda sorpresa es que cuando llegan finalmente a Jericó, ella ha puesto la pitilla roja que le dijeron en Josué capítulo 2. Y dice Josué capítulo 6 que por esa pitilla roja, si tú recuerdas, que es una cosa tremenda, te la dejo nada más ahí, la casa de ella estaba en el muro. ¿Y tú te acuerdas qué pasó con los muros de Jericó? Pero ella se salvó. ¿Y eso cómo es? Es el poder de Dios. El poder de Dios puede salvar al que sea, pero se necesita la fe. A ella le habían dicho, ¿verdad? Le habían dicho: cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y dice el versículo 21 de Josué capítulo 2: ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Ella ató el cordón de grana a su ventana. Fue salva por una fe que se sometía a Dios. Si tú no te sometes a Dios, si cuando Dios te pide algo, tú dices: yo no estoy interesado. Si tú no eres solidario con una persona cristiana que tiene una necesidad, si tú no estás dispuesto a sacrificarte con Dios, tu fe es nominal. Y honestamente hablando, en la autoridad de la Escritura, y yo te dije, era incómodo, casi nunca lo hago, lo voy a repetir, casi nunca digo esta frase, nunca. Yo puedo pensar en 27 años de ser pastor de esta iglesia, lo he dicho en muy pocas ocasiones, pero escúchame por favor. Si tú te llamas cristiano y no tienes las evidencias que la Biblia dice que debes tener, te vas a ir al infierno. No puedo decirlo más claro, porque es la razón por la cual está puesta aquí. La fe es vana, esa fe no funciona, esa fe no sirve. Esa fe no sirve para que algo sea social, pero no es la convicción cristiana de un creyente que tiene fe genuina en el Señor, que es una fe que salva. Y mi temor como pastor es que gente que hemos visto aquí a través de los años y hemos abrazado y que vamos a sepultar como cristianos, no lo son. No lo son. ¿Eres tú un cristiano nominal o un auténtico? Yo voy a orar y yo voy a dar un chance para recibir a Jesús. No te pido que levantes la mano, fíjate. Quizás hoy vamos a hacer algo muy diferente. No voy a levantar la mano, no vamos a pasar adelante, no vamos a hacer todo lo demás. Pero por el amor de Dios, revísate.
Y tú sabes en el fondo lo que estoy diciendo. Y si no tienes una relación con Dios, toma una decisión hoy. Si no la tomas hoy en la noche, yo oro que Dios no te deje tranquilo. Y que ahí en la cama penses, esto que hablamos hoy, esto es conmigo, ¿verdad? Yo soy uno de esos que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo es. Vamos a orar. Ahí donde estás, agacha tu cabeza. Y vamos a tomar unos instantitos en silencio. Muy, muy en silencio. Muy en silencio. Quizás es demasiada información para procesar, pero vale la pena. Tú dices, Julio, no hay rasgos de cristianismo en mí. No hay la caridad, no hay la disposición al sacrificio, no hay la sumisión al Señor, no hay nada de esto. No hay obras. Y tú me dices, yo he dejado de fumar y he dejado de tomar y he dejado de parrandear, pero esas no son las obras de las cuales habla la Biblia. No hay vida. Conectas la lámpara y la luz no se enciende porque no hay fe. Entonces mira dentro de ti. Y te voy a llevar en una oración, aunque si eres un cristiano nominal sabes qué debes decir. Dile, Señor, yo te pido perdón por una vida vivida tras una pantalla, pero que no es genuina. Y este día, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y Señor, yo creo que tú moriste por mí, aunque no me lo merezco. Yo creo que tu sangre fue derramada por mis pecados. Señor, perdóname por sacarte de la vida todos estos años, por creer que la iglesia eres tú y no entender que tú eres Dios. Salva mi alma, Señor. Y Padre, produce en mí las obras, estas que hemos estudiado hoy y otras, porque yo someto mi corazón a ti.